Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Es posible que usted sea la primera vez que ve un programa de Mundo Desconocido. Aquí hablamos en algunas ocasiones sobre los presuntos habitantes del planeta Humo. Humo es un mundo que orbita alrededor de una estrella cuyo nombre es Iumma, o ese es el nombre que los humitas dan a su estrella, Iumma. Parece ser que está catalogado en nuestras cartas estelares como Wolf 424, situado en la constelación de Virgo, a unos 14 y pico años luz de la Tierra. Creo que los señores de Humo han desmentido que sea Wolf 424, aunque se debe encontrar en esa situación, o por ahí aproximadamente. En nuestras cartas estelares, Wolf 424 aparece como una estrella binaria. Los humitas nos dijeron que no era una estrella binaria, que con el tiempo se descubrirá que lo que se produce es como una especie de espejismo con el cual una estrella se ve doble, como que hubiera dos estrellas, que no es una estrella binaria. Wolf 424. Y Iumma, por supuesto, tampoco, o por lo menos los datos que tenemos así lo indican. Hablamos de vez en cuando sobre los habitantes de ese planeta porque nos entregan informaciones. Somos un grupo de personas a las cuales en estos momentos se nos está entregando informaciones. Un grupo más o menos nutrido, muy polifacético y de diversos países. Quiero también añadir que recientemente nos han entregado una nueva información. La información es la que os vamos a mostrar aquí. La vamos a poner. Es esta que hay aquí, aunque yo sé que algunos de vosotros ya la habéis visto en numerosas ocasiones, pero el caso es que en esta ocasión, y me coloco aquí, se nos entregan nuevas informaciones porque ha aparecido más datos en ese mapa que se puede ver aquí, que se puede ver allí. En esta ocasión hemos podido ver discos, los característicos ovnis. Además nos recuerdan, fijaos qué curioso, nos recuerdan bastante al ovni del que hablaba Bob Lazar. Bob Lazar, cuando estuvo en Área 51, concretamente en S4 trabajando, una zona altamente secreta de los Estados Unidos, y allí estuvo efectuando ingeniería inversa sobre los ovnis que tiene presuntamente el gobierno de los Estados Unidos capturado en esa zona. Había un modelo de ellos que el propio Bob Lazar lo denominó Sport Model o modelo deportivo, y era concretamente la forma que tenía era este. Es muy conocido porque salía en la serie Expedientes X con el famoso y conocido póster, ¿no? Ese póster que podéis ver aquí. Fijaos cómo se parece ese ovni al póster en concreto. Curioso, ¿no? Casual. Bueno. Aparte de estos ovnis, si nosotros nos centramos un poco, podemos ver que ese pequeño enjambre de ovnis que se puede ver aquí, estos puntos, está situado hasta en la cara oculta de la Luna. Mirad ahí, en la cara oculta de la Luna aparecen varios, como si estuviesen allí puestos o estuviesen allí situados una serie de ovnis de esas características. Sí que os quiero decir algo que me ha comentado un miembro del Mundo Desconocido. Me ha dicho que últimamente se están viendo flotillas de ovnis alrededor de la Luna. Qué curioso, qué casualidad. Otra cuestión más, de la que ya hemos hablado en Mundo Desconocido, son estos conocidísimos ovnis de tipo nave nodriza, grandes ovnis del que parece que salen esos pequeños discos volantes o esos pequeños platillos volantes. Vamos a hablar de ellos porque es importante conocer un poco de manera más clara qué es lo que estamos viendo. Otra cuestión más es la procedencia. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen todos estos ovnis? Ya lo hemos comentado en otros vídeos. Proceden concretamente de Orión, de la constelación de Orión. Ahí hay varias y diversas estrellas, presuntamente en manos de los reptilianos. Todo esto siempre hay que cogerlo con pinzas, por favor. Nadie le está diciendo que se crea nada. Cójalo como un cuento de ciencia ficción. Adicionalmente, aparece un logotipo. Aquí vemos un logotipo. En esta imagen en concreto no es muy bueno, pero tenemos imágenes en las que el logotipo se ve bastante mejor,
como pueda ser esta. Veis que es un logotipo que recuerda bastante a una especie de trébol de 3 hojas, y ese logotipo corresponde concretamente a las naves colonizadoras de la constelación de Orión, concretamente a los reptilianos. Presuntamente, siempre hay que decirlo todo, para que la gente no piense que aquí le estamos obligando o le estamos hablando de unas realidades que quizás no existan, o quizás sí. Desde mi punto de vista, por supuesto, sí. Otra cosa que quiero añadir a todo esto son estas extrañas esferas que veis, por ejemplo, aquí veis una, y que todo el conjunto está lleno de estas esferas. No son estrellas, deben ser como drones o sistemas de espionaje que hay alrededor de la Tierra. O eso es lo que pensamos, o eso es lo que yo pienso, mejor dicho. Las estrellas, dentro de este gráfico que nos mandan, se parecen más a este tipo. Pero otra cuestión más, y hablando sobre lo que nos han entregado, que hemos dicho que era esto, es que vemos que en los ovnis, en los discos, también aparece ese extraño símbolo de 3 pétalos de color amarillo. Lo veis allí, voy a poner concretamente aquí, ahí está, que nos da indicios a pensar de que efectivamente vienen de allí. La imagen en sí es bastante reveladora. Está colocada o subida en Babelia, en un sitio en concreto, donde se nos ha entregado esa información adicionalmente. Decir que este vídeo estaba destinado a hablar, y está destinado a hablar, de las naves, concretamente de Orión, de las naves de los reptilianos, las naves de Orión. Una de las naves más conocidas es la que habéis visto aquí. Vamos a ponerla, me voy a poner yo en esta parte para que la podamos ver, y es esta de aquí. Vamos a ponernos así. Esta que veis aquí es la característica nave de Orión, más o menos. Ha sido un diseño que he efectuado en 3D, y bueno, pues como podéis ver, aproximadamente he querido dar, bueno, pues una especie de la posibilidad de ver esa nave o ese conjunto como es, más o menos, con una resolución bastante más amplia. Sé y soy consciente de que faltan algunos detalles y quizás sobren otros. Posiblemente así sea. Deciros, aparte de esto, permitidme que me coloque en este punto, estas naves de Orión tan características. Vamos a hacer algo así para poder yo trabajar un poquito mejor y poder enseñaroslo más adecuadamente. Vale. Deciros que estas impresionantes naves, desconocemos el tamaño que puedan llegar a tener, no lo sabemos, no nos lo han comunicado, aunque podemos presumir que su tamaño es bastante grande, cientos de metros, medio kilómetro, no lo sabemos, pero puede que la cifra ande aproximadamente en esa magnitud, ¿no? Alguno podrá decirme, bueno, este tipo de naves es curiosísima, incluso el logotipo parece gracioso, la forma de las mismas. Yo quiero comentaros que a lo largo de mis lecturas sobre la historia del fenómeno ovni he tenido la oportunidad de ver como concretamente un libro de Raymond Fowler, un libro de Raymond Fowler, donde hace una larga regresión hipnótica a Betty Hill, aquella famosa abducida en los años 50 en Estados Unidos. Y Betty Hill dibuja, hace muchos años, un objeto con estas características. Quiero dibujároslo. Ella habla de que fue llevada a una nave nodriza, Betty Hill, su marido Barney. Sabéis que hubo un conocidísimo caso que fue escrito por Raymond G. Fuller. En este caso, el libro es del mismo autor, una especie de ampliación. Y el libro se titula, por si lo queréis buscar, se llama Watchers 2, Exploring UFO and the Near Death Experience. Así es como se llama el libro. Y ahí está, de Raymond Fowler, concretamente. Estoy viendo ahora. Un viejo libro,
Ahí está. En ese viejo libro aparece lo que os voy a poner ahora en estos momentos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a hacernos un poquito más pequeñito para que lo podáis ver en toda la magnitud. Estoy activando la tableta para poder trabajar con ella y poder dibujarlo. Bien. Betty dibuja algo parecido a esto que os voy a dibujar ahora. Ella cuenta que las naves en cuestión eran como cilíndricas, pero un cilindro semejante a esto que os estoy dibujando, ¿eh? Un cilindro semejante a esto, algo así. Cuenta Betty, ella dice que ese cilindro tenía diversas secciones parecidas a esta, esas secciones, y la parte posterior también tenía dos secciones aproximadamente así. Eran secciones que tenían, bueno, pues un cierto grosor, a ponerlo así, eran gruesas y sobresalieron un poco de la nave. Eso es lo que cuenta Betty en la experiencia que tuvo cuando fue llevada a esas naves. Dice que eran aproximadamente así, más o menos. Pero una cosa muy interesante que cuenta Betty es que por estos conductos, o estos círculos, vamos a ver, lo que se producía era como una especie de, se generaba como una especie de vapor, ¿no? Una gran cantidad de vapor, y con ese vapor, estas naves, humo, lo que producían era como un efecto de camuflaje que se generaba a través o a raíz de esos puntos en concreto. Ella decía, Betty, que muchas de las naves que se ven en nuestros cielos y que nosotros no distinguimos sencillamente porque están camufladas como nubes alargadas que posiblemente alguno de vosotros quizás haya visto. No tienen por qué ser todas esas nubes alargadas, ¿no? Pero efectivamente esas nubes existen. Vamos a dibujar así. Aproximadamente ella contaba que se generaba a través de esos cilindros laterales ese tipo de cuestión. Otra cuestión interesante que contaba Betty, y es aquí donde quiero llegar, es a lo que había dentro de la nave. Ella decía, vamos a ponernos así, que en la parte del morro, la parte delantera de la nave, pudiéramos dibujarlo así, vamos a hacerlo en grande, o todo lo grande que podamos. Disculpadme si mis dibujos no son muy buenos. Hacemos lo que podemos. Dice que la forma de la nave era algo así, aproximadamente a esto. Ve que en su interior, aquí la nave tenía, por supuesto, continuaba. Su interior era, vamos a poner aquí la sección de la nave. Y que lo que había era como una especie de plataformas. Y decía que existían este tipo de plataformas. Estas plataformas lo que almacenaban eran discos, ovnis. De hecho, estaban dentro de agujeros que había en esta plataforma, agujeros de distinta magnitud, en cuyo interior había esos famosos platillos volantes. Digamos que incluso ella comentaba que había varios niveles, vamos a dibujar aquí otro nivel, en el cual esos platillos volantes estaban dentro de esta enorme nave nodriza. Vamos a dibujar aquí más. Y aquí dentro se encontraban los discos. ¿De acuerdo? Ahí estaban los discos. Dice Betty que estos discos podían salir al exterior de la nave por una zona que existía situada concretamente aquí. Más o menos lo que yo estoy dibujando
Ella dice que había 3 niveles en los que había numerosísimos ovnis, un típico disco, aproximadamente con esta forma. Había otro nivel más, del que habla Betty, más pequeño, en el que Betty cuenta que lo que aquí había eran, bueno, pues como viviendas, ¿no? Como edificios o construcciones situadas aquí, ¿no? Más o menos aquí, y que no se sabía exactamente cuál era la función que tenían, ¿no? Más o menos estoy haciendo un dibujo todo lo realista. Cuenta Betty que tenía esta nave, tenía diversos anillos en esta estructura, aproximadamente de este tipo, como una especie de anillos de refuerzo. Algo así estoy haciendo un dibujo. Y las naves, los discos, los ovnis. Voy a hacer toscamente un dibujo de un ovni. Como he dicho antes, salían de estos puntos, o bien entraban o bien salían. Había una especie de sistema de acceso aquí. Eso es lo que ella cuenta. Adicionalmente, había como una especie de acceso de hangares aquí, de diversos tamaños, quizás para, bueno, pues colocar más discos para las necesidades de ese tipo de cuestiones. Y la nave, por supuesto, continuaba por aquí, de esta forma que os estoy dibujando, en la que se presentaba el primero de esos anillos, los cuales antes os he descrito. Aproximadamente así. Más o menos así. Anillos de los que exhalaba ese vapor, que cuando entraban en la atmósfera terrestre, lo que hacía era que esta nave se camuflaba, lo que hemos comentado antes. Yo desconozco si Betty se refería a la misma nave o al mismo tipo de naves, pero sí que es curioso, porque es la única referencia que tenemos, como ya he dicho antes, en el libro en cuestión del que estoy hablando, o el que os he comentado. El parecido existente entre ellas, pues hombre, pues no vamos a decir que es desdeñable, porque sí que tiene un cierto parecido, aunque el gráfico que nos entrega los señores de humo es un poquito parco. Vamos a hablar de otra de las naves. Vamos a ello. Otra de las conocidas naves, como he dicho antes, es esta. Esta es la nave que Bob Lazar describió como Sport Model. Lo cierto es que Bob Lazar muestra esta nave bastante más achatada, más plana, y nosotros la hemos estirado o la hemos hecho más ancha, un poco en pro de dejarla como los señores de humo nos indicaron en la imagen que os he mostrado antes. Dijeron que, como veis aquí, podéis ver, son una nave, son bastante más anchas o altas que lo que el propio Bob Lazar nos indicaba en los gráficos que hizo. Aunque sí que es cierto que el parecido, la semejanza que hay es muy grande, muy grande. Vamos a volver a ella. Esta nave presuntamente es la que tienen en S4, concretamente en Área 51. Y es la misma que aparece con el logotipo de las naves de Orión. Aquí no hemos puesto el logotipo, se nos ha olvidado, pero efectivamente deben llevar el logotipo de las 3 pétalos en la parte inferior. Posiblemente Bob Lazar no tuvo acceso a ver la parte inferior de la nave, por eso él no indica que haya visto ese símbolo de 3 pétalos, que solo aparece en un punto en concreto. Aparece en un punto. A tener en cuenta estos 2 tipos de cuestiones, de que la nave que hay en Área 51, o una de ellas, es una de este tipo, es como que esos seres de Orión, todo esto por supuesto, cójalo como un cuento de ciencia ficción, no tiene por qué creérselo, lo digo, hago un descargo, porque lo tengo que hacer. Esta nave en cuestión, si está en Área 51 y está viniendo, y está viniendo hacia la Tierra, como nos han mostrado en esta imagen, están viniendo hacia aquí,
podemos ver que la dirección claramente es la Tierra, podemos pensar que existe algún tipo de plan muy antiguo por parte de esta presunta raza reptiloide, con la cual entregar información a algunos gobiernos para que utilicen ingeniería inversa y puedan desarrollar naves de este tipo. Recordemos un hecho muy interesante que dice Bob Lazar, y esto me gustaría remarcarlo. Vamos aquí nuevamente. Bob Lazar comenta que él se dedicaba a la investigación del presunto elemento 115 que conformaba el combustible de estos vehículos. Por dentro tenían una serie de 3 reactores en la parte inferior, aquí no se puede ver, con los cuales se podía estabilizar la nave, y los cuadros de mando eran bastante espartanos, habiendo 3 sillas o 4 sillas en su interior, como muy futuristas, y 3 cuadros de mando o 3 controles con los cuales se dirigía la nave a un sitio o a otro, dependiendo de las necesidades de los pilotos o de la misión que estuviese encargado de efectuar este disco. Pero el combustible que efectuó Bob Lazar dijo que era un combustible imposible de conseguir y solamente se lo podían conseguir o se podía ser entregado por parte de los tripulantes de estos ovnis, porque se obtenía única y exclusivamente en el corazón de las estrellas. Eso es lo que decía, o lo que dijo Bob Lazar en su día. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros conseguimos desarrollar esta tecnología, imaginemos que conseguimos la antigravedad, utilizando este tipo de técnica, estaremos supeditados a utilizar el combustible de ellos, porque nosotros no lo podemos conseguir. Quiero decir, ellos cuando cierren el grifo de la estación de servicio o de la gasolinera, nuestras naves, si conseguimos esta tecnología, nunca podrán ser pilotadas porque no tienen combustible, estamos supeditados a ello. Como veis, son tecnologías que, aunque se nos entregan, en realidad lo que hacen es volvernos esclavos de aquel que nos proporciona el elemento base para que estos discos o esta tecnología de antigravedad pueda funcionar. Ese es uno de los regalos envenenados, entre comillas, de los cuales quizás se haga referencia. Hay otros muchos más. Ya para finalizar quiero mostraros la última nave. Vamos a mostrarlo, que es las 2 últimas naves que están siendo vistas por parte de los pilotos, las que llaman UAP. Vamos a ellas. Bien, esta que veis aquí es la nave que uno de los pilotos que estuvo en las declaraciones, la nave, yo diría más bien que es como un dron, ¿no? Él hablaba de que era una esfera transparente y dentro de la esfera lo que había era un cubo negro cuyos vértices tocaban la esfera interiormente. El objeto en cuestión es este que estáis viendo aquí. Más o menos la forma sería esta de aquí. Es un objeto que se ha visto en muchas ocasiones, ha sido grabado en muchísimas más, y incluso en el caso de Varginha, en Brasil, parece ser que se llegó a grabar uno de estos objetos emitiendo luz por la noche en las barriadas que había en aquella ciudad, o se ha grabado por parte de los pilotos y por parte de incluso drones recientemente, como se ha podido informar en este proceso, este procedimiento que hay ahora mismo con los llamados UAP. Otro de ellos, y ya para terminar por segunda vez, es el siguiente que os vamos a mostrar. Este que veis aquí es el archiconocido modelo Tic Tac. Se parece a las famosas pastillas de Tic Tac o minolas de Tic Tac o, bueno, pues caramelos de Tic Tac, ¿no? Este que veis aquí. Ha sido visto también en numerosas ocasiones junto con el anterior modelo que os he mostrado, y el aspecto que parece entregar es muy similar a este, un objeto que efectúa unas maniobras espectaculares. Aquí vemos pues una representaciones 3D que he hecho del mismo.
en el que aproximadamente se puede ver como ellos lo veían, ¿no? Más o menos era exactamente así, más o menos. Claro, todo este tipo de objetos y este tipo de tecnología que ahora estamos viendo por un lado y que nos muestra humo por otro, y además humo nos lo muestra ya con anterioridad, ya hace bastante tiempo que hay datos de todas estas cuestiones, y ahora vemos que está saliendo en el Congreso con fuerza. Podemos pensar que es casualidad, podemos pensar lo que usted quiera, que es ciencia ficción, podemos pensar que los humitas no son los humitas, que es alguien que nos está gastando una broma, podemos pensar que es una agencia de inteligencia que está efectuando una especie de, pues no sé, trabajo psicológico de ver cómo reacciona la gente frente a cuestiones de este tipo. Podemos pensar lo que usted quiera. Yo, como he dicho desde el minuto número 1, no me creo al 100% la existencia de los señores de humo, de los expedicionarios. Hay un margen de seguridad que mantengo y que sigo manteniendo, por supuesto, en el cual, bueno, pues lo dejo ahí, stand-by, ¿no? Pues mire usted, como cuento de ciencia ficción, es muy bonito, pero ¿qué hay de la realidad? ¿Puede ser real todo esto? Bueno, pues como ya sabéis, que yo pienso que es real en un 90% y que no es real en un 10%. ¿Quién puede estar detrás? Puede haber segundas intenciones, por supuesto. Pueden ser extraterrestres, por supuesto. Pueden ser intraterrestres, interdimensionales. Pueden ser agencias de inteligencia. ¿Frente a qué nos encontramos? Porque vemos que nos están dando numerosos datos que parecen encajar dentro del contexto internacional que se está produciendo en estos momentos. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya ayudado un poco a entender los contextos o los ovnis que se están viendo. Si tenéis la oportunidad de ver alguno, ya os presentaremos una grabación que hemos efectuado de lo que creemos que es un ovni, una grabación muy apresurada que hicimos porque apareció y desapareció, y prácticamente nos deja 15 segundos de ovni. Y se están viendo numerosísimos ovnis en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nevada. Se están viendo también muchos ovnis en el Reino Unido, se están grabando alrededor del mundo. Vemos que ahora hay como una especie de oleada ovni. Si miráis un poquito al cielo y estáis pendientes, seguramente que tarde o temprano acabéis viendo algo que no encaje dentro de lo que es la aviónica natural que el ser humano tiene. Ya veremos a ver. Lo dejo en este punto. El vídeo ha sido un poquito largo y, bueno, pues confío que nos ayude a entender todo esto. Deciros que me gustaría hacer un vídeo de cómo posible o presuntamente es la Luna realmente, en base a los datos que tenemos o que yo he podido recoger por parte de contactados de diversa naturaleza que van, bueno, pues contactados como por ejemplo Morningstar u otro tipo de entidades que hablan de la Luna y de cómo es realmente. Pero lo voy a dejar en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y, como decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.